La Universidad Popular Autónoma de Veracruz presenta entrevista al Dr. Carlos Calvo Muñoz, realizada por el Dr. José Manuel Velasco Toro. Buenas tardes, nos encontramos en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Francisco Javier Clavijero fue un jesuita que escribió la historia de México en el exilio estando en Italia. Y este escenario es marco ahora de un evento importante, una entrevista que le vamos a realizar, que vamos a hacer al doctor Carlos Calvo Muñoz, profesor de la Universidad de La Serena, de nuestro hermano país latinoamericano, Chile, y un experto en el campo de la educación. Esta entrevista se hace en el marco de los eventos de abril, mes de la educación popular, convocado por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y en coordinación con la Universidad Pedagógica Veracruzana. Pero, ¿quién es Carlos Calvo? Carlos Calvo, antes que filósofo, antes que antropólogo educacional, es un ser humano. Es una persona que ha dedicado su vida a la educación. Originario de Chile, como decía hace un momento, es uno de los grandes constructores de la filosofía educativa latinoamericana. Él es profesor en sociología educacional, es director del doctorado en educación con mención en mediación pedagógica en la Universidad de La Serena. Una temporada de su vida trabajó en CREFAL, aquí en México, cuya sede se encuentra en Pátzcuaro, Michoacán, y desde luego también es un conocedor de nuestra cultura, de nuestra diversidad cultural, sobre todo porque trabajó en comunidades indígenas mexicanas. Pero, dejémonos de preámbulos, vayamos a platicar, a charlar con nuestro amigo Carlos Calvo. Carlos, en uno de tus artículos, Complejidades educativas emergentes caóticas, hablas de las confusiones escolares, hablas de las tendencias educacionales. Ahí resaltas que tu aprendizaje para la vida no emergió de un espacio escolar, sino que propiamente ese aprendizaje para la vida fue fuera de los contextos escolares. Nos dices que el entorno escolar pues te dio información, pero no te formó para la vida, y que en cambio los espacios no escolarizados fueron los que te formaron en la vida. En ese arco de experiencia que has tenido, donde el pasado sigue siendo un presente, ¿qué nos puedes decir? Fíjate, José, que yo creo que es fundamental diferenciar entre el mundo de la escuela, contrañido dentro de un edificio escolar, y un tiempo escolar, con un horario muy rígido, con una cantidad de contenidos a pasar durante un tiempo determinado y siempre dentro del aula. Las posibilidades que tiene la escuela de abrirse a la vida están muy limitadas porque están circunscritas a lo que manda el currículum oficial. En cambio, los seres humanos nos vamos a lo largo de la vida educando, vale decir, nos vamos socializando, nos vamos haciendo miembros plenos de un grupo social determinado y en el cual vamos aprendiendo informalmente en distintos espacios, en distintos momentos, interactuando con distintas personas. Por ejemplo, en contextos domésticos tenemos una educación que podríamos llamar transgeneracional, en que el pequeño comparte con sus padres, con sus abuelos, con hermanos, con sobrinos, etc. Hoy día tenemos un problema porque las casas se están cada vez reduciendo más, entonces la posibilidad de interacción con distintos grupos generacionales ha bajado mucho. La riqueza que tiene este contexto educativo frente al escolar es que en el educativo hay emergencia de situaciones que no están previstas, si bien muchas de ellas pueden ser previsibles. Por decir, uno puede decir, lo más probable es que acontezca tal y cual cosa. Por ejemplo, si el chico va creciendo y está en la cocina de la casa, evidentemente que las interacciones están en función de la alimentación, sí, ¿no es verdad? Pero si sale a jugar y se encuentra con otras personas, es en ese momento en que se define qué es lo que va a hacer el grupo, lo mismo que pasa cuando nosotros nos encontramos con alguna persona amiga, ¿no es verdad? Nos saludamos y empezamos una conversación que a veces podemos suponer cuál va a ser, otras veces no.
otras veces va emergiendo, digamos, los tópicos. Claro. Justamente esa enorme diversidad de temas que puede conversar el niño es lo que va enriqueciendo su proceso educativo. Porque en esa conversación, muchas veces dicha de manera incompleta, porque se va hablando en base a supuestos culturales, ¿no es verdad? Entonces, fuerzan al pequeño a que vaya entendiendo cuáles son esos supuestos culturales para poder continuar la conversación. Entonces, muchas veces estas conversaciones son en base a sobreentendidos culturales que tienen las personas que obligan a una rapidez mental que no se da en la escuela, porque en la escuela la enseñanza y el aprendizaje es muy medido, muy regulado, muy paso a paso, y del paso A al paso Z, no se puede salir de ese foco. Entonces ahí yo creo que estaría una diferencia muy enorme, muy fundamental entre los procesos educativos y los procesos escolares. Esta referencia que haces a los procesos de aprendizaje transgeneracional y los espacios obviamente remiten a una diversidad de formas y de relaciones en el proceso educativo. Normalmente se piensa que el proceso educativo se da en la escuela, sin embargo no es así. Si cualquier espacio, cualquier ambiente es un espacio educacional, siempre y cuando existan, tú lo dices en alguna de tus obras, una adecuada mediación pedagógica para que esto ocurra. Es decir, no solamente es el aprendizaje entre generaciones, sino también entre un aprendizaje horizontal entre las mismas generaciones, dependiendo de las características de los espacios de encuentro. ¿Cómo se da en estos ámbitos esa mediación pedagógica para que el aprendizaje sea aprendizaje? Yo creo que hay aprendizaje cuando la persona es capaz de establecer una relación entre un tema y otro tema, entre un aspecto y otro aspecto, entre un elemento que sutilmente difiere del otro y él repara en que es sutilmente distinto, ¿no es verdad? Ahí hay aprendizaje. Ahora, un ambiente puede estimular mucho para que la persona vaya moviéndose paulatinamente, pero no de una manera lineal, ordenada, pero sí paulatino, constante, entre un nivel de abstracción y otro nivel de abstracción. Entonces un ambiente estimulante es aquel que desafía a la persona a ir superando niveles de concreción. Vale decir, el juicio ya no vale solo para este plato, sino que vale para todo tipo de plato. Y la persona puede empezar a diferenciar y establecer distinciones. Yo creo que un ambiente es desafiante en la medida que el sujeto lo provoca para hacer ese tránsito. Y en esta dinámica de relaciones, obviamente, cuando se pasa de esto que tú mencionas, de un nivel de abstracción a otro nivel de abstracción, desde luego implica un aprendizaje que consolida un proceso y que desde luego genera un cambio de conducta. ¿Es así? Sí, claro, claro. Yo creo que el aprendizaje está asociado al cambio de conducta, pero no estamos cambiando de conducta cada rato. No, claro. No es verdad. Y además el cambio de conducta no significa que el día de mañana yo voy a ser una persona diferente. Lo que pasa es que comienzo a hacer las cosas habituales de una manera distinta, porque ahora tengo un elemento que se ha incorporado sinérgicamente a lo anterior. No es una capa que yo le agrego, ¿no es verdad? Sino que el conjunto se modifica en función del nuevo aprendizaje. Y eso es lo que lo hace enormemente rico. Claro. Y en la escuela uno de los problemas severos que hay es que como enseñamos por asignaturas, separando la naturaleza en partes absolutamente arbitrarias, no podemos con facilidad integrar esos elementos. Nos cuesta mucho poder hacerlo. Además, la carga de información más que de conocimientos pertinentes. Es una información que la persona no logra encontrar el significado que tiene esa información. Es irrelevante. Puede aprender una fecha, puede aprender una fórmula, puede aprender un dato, pero no sabe qué hacer con esa información. No le dice nada. No le dice nada, claro. Bueno, y estos aspectos, tú fuiste, en un momento de tu vida, tuviste una experiencia de acercamiento y de trabajar al lado de Paulo Freire. De hecho, eres un discípulo, un alumno de Paulo Freire, aunque en tu explicación de algunos de tus trabajos un tanto autobiográfica, porque vas narrando experiencias de tu propia vida, en tu formación profesional, en tu formación educacional, en esa vocación que has desarrollado, que has mantenido y que has acrecentado en el campo de la atención de la educación. ¿Cómo lo recuerdas a Paulo Freire en ese sentido? Bien, es una pregunta interesante, difícil de responder.
en el sentido que uno nunca sabe cómo uno va armando, va construyendo, configurando las sinergias que al final de cuentas termina siendo uno, ¿no? Yo me encuentro con Freire siendo un estudiante que todavía no entiendo bien el mundo político, el mundo social en donde estamos, simplemente estaba. Y Freire me ayuda a darme cuenta que los seres humanos estamos insertos en un contexto histórico, que dependemos de aquello, y que como seres humanos debemos leer la realidad que nos rodea. Leer la realidad significa tratar de descodificarla para poder entender con los códigos con los cuales está escrito. No solamente la naturaleza, sino también la sociedad. Cuando yo descubro eso, comienzo a entender muchas experiencias de vida que me habían ido jalonando, digamos, esta situación. Y Freire me enseña entonces que el ser humano es un ser creador de cultura y que la cultura es todo aquello que hace el ser humano. Por lo tanto, yo soy culto, ¿no es verdad? Y eso es importante porque en la escuela me enseñaban que no era culto, ¿no es verdad? Y que me faltaba mucho, que a lo mejor nunca iba a poder hacer ser culto, que es la imagen del erudito, ¿no es verdad? De la persona que sabe decir lo que otros dijeron, pero no lo que esa persona ha pensado. Y yo creo que Freire ayudó a que yo diera el paso a atreverme a pensar sobre las cosas de manera autónoma. Todavía muy dependiente, sí, del modelo escolar y del modelo universitario, que uno le va exigiendo que repita lo que otros están diciendo. Tengo la suerte que Freire me enseña a alfabetizar. Y en el diálogo, ya con él, que no recuerdo, yo no podría decir, en ese día me dijo tal cosa Freire, pero sí las ideas generales. Y yo entiendo que Freire me fue llevando, digamos, literalmente de la mano, junto a una compañera de estudios, Teresa, a entender por qué el ser humano era culto. Y cuando él nos habla, aquí ya no sé si era su voz o eran los libros de la educación como práctica de la libertad, de que un basurero también es culto, y cómo el basurero descubre que él barriendo las calles hace cultura, para mí me aclaró muchas experiencias de vida. Posiblemente fue una de las sinergias que yo tuve que gatillaron muchas cosas en el futuro. Claro, sí. Me impacta de Freire también su bondad. Era un hombre afable, un hombre que uno no se sentía intimidado frente a él. Tanto así que habiendo aprendido con él a alfabetizar, cuando le vamos a contar cómo habíamos alfabetizado, Freire se reía, decía que no podía entender cómo pudimos alfabetizar tan mal, sin haber seguido el método que él nos había enseñado y que supuestamente nosotros habíamos aprendido bien. ¿Ya? Claro, sí. Lo extraño del caso es que habiendo alfabetizado mal, conseguimos que la gente se alfabetizara. Y eso para mí también fue un motivo de cuestionamiento por mucho tiempo. ¿Por qué uno pudiendo hacer mal técnicamente un trabajo resulta bien al final? Años después me toca estar en Nicaragua, cuando triunfan los sandinistas, y veo niños de 9 años, 10 años alfabetizando adultos. Y cuando veía a esos niños alfabetizando, yo decía que están alfabetizando pésimo, porque evidentemente no sabían, Claro, ¿no es verdad? Pero era tal el empeño, las ganas que le ponían, que alfabetizaban bien. Y ahí me enseña que la técnica es absolutamente insuficiente en el campo educativo, que es necesario que nosotros conozcamos la técnica, pero si nos quedamos solo con la técnica y nos falta la pasión, no pasa nada, ¿no es verdad? Yo creo que ese puede haber sido uno de los tantos aportes que Freire me impacta y me muestra entonces que mi tarea educativa es una tarea política, de un compromiso, que hermana con la formación doméstica que yo recibo en la casa. No tanto con la del colegio, que era un colegio católico que me enseñaba en el comportamiento bueno, pero que le faltaba ese compromiso, ¿no es verdad? Porque ahí había un colegio para niños pobres y un colegio para niños de la clase media baja, como éramos nosotros, ¿no es verdad? Entonces, esa distinción como estudiantes nosotros no entendíamos por qué nos separaban, ¿no es verdad? Y nos separaban físicamente también. Entonces, Freire me enseña esta componente política y la hermano con la componente ética de mi familia, y yo creo que ahí no me cuesta nada hacer la sinergia, ¿no? Y eso corresponde al tiempo en que por compromiso ético yo decido que tengo que estudiar. Porque si voy a ser un profesional, pues tengo que estudiar y tengo que ser un buen profesional. Claro. Y eso me vino de la formación de la casa, ¿no es verdad? Simplemente, si voy a hacer algo, tengo que procurarme los medios para tratar de hacerlo lo mejor posible. Sí, no te vino de el sistema escolarizado, sino te vino No creo. de la formación. No creo, porque en el sistema familiar. escolarizado yo disfruté no estudiando, ¿no es verdad? Disfruté haciendo lo contrario que el sistema quería, ¿no es verdad?
No creo que me haya venido a la escuela. Ahora, nada es monolítico. Por lo tanto, en el mundo escolar, en el currículum oculto de la escuela, evidentemente que tiene que haber habido muchos elementos que ayudaron a conformar aquello. Por ejemplo, la imagen de buenos profesores. ¿Ya? Me acuerdo a Mr. Pérez, nuestro profesor de inglés, con quien no aprendí inglés, pero me enseñó muchas cosas de la vida. ¿No es verdad? Entonces lo recuerdo como un buen profesor, a pesar que con él no aprendí inglés. ¿Ya? Y así recuerdo a otros profesores, ¿no? Cada uno en su propio estilo. Y es muy posible que más de alguno de ellos haya podido influenciar en mi elección posterior de seguir siendo estudiante de pedagogía. Hay dos aspectos que tú mencionas en ese momento. Uno, el aprendizaje autónomo, que remite obviamente a esa capacidad innata que tiene el ser humano de aprender desde sí mismo, y que es uno de los principios fundamentales que Freire apunta, y que no solamente Freire, sino otros educadores como Pestalozzi, como Enrique C. Rebsamen, insistían mucho en la autonomía del sujeto en los procesos de aprendizaje. Y el otro elemento es el sentido de la libertad. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, si no se tiene libertad, el aprendizaje autónomo obviamente se ve limitado. Aunque hay aprendizaje, pero es un aprendizaje que no permite un proceso de desarrollo humano, de crecimiento humano en el sujeto. ¿Cómo a partir de una alumna del primer año de pedagogía, en donde escribe en uno de sus ensayos escolares, la educación tiene que ver con el poder ser y no con el deber ser, te detona toda una serie de reflexiones que estaban ya ahí en tu mente, que las venías haciendo, pero que en ese momento se te clarifican? ¿Cómo es que construyes tú este proceso de tu planteamiento de la educación como un proceso de posibilidades y como una posibilidad de que el aprendiente mismo desarrolle su potencial de aprendizaje? Sí. Fíjate, una de las cosas que yo creo que me impactó mucho de Freire, porque de momento que yo lo conozco, simplemente vivo la experiencia educativa, ¿no es verdad? Y me impacta. Reflexionando después sobre eso, creo que era un hombre muy sencillo y las cosas complejas las decía de manera muy clara. Y creo que usaba mucho el sentido común. Por lo tanto, yo que era un mal escolar y que estaba recién empezando a estudiar en la universidad, los dichos de Freire, sus argumentaciones calaban en mí. Y además que él pedía, bueno, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué estás pensando frente a esto? Y más de alguna vez me tengo que haber quedado sin qué le voy a estar diciendo, ¿no es verdad? Y Freire me va enseñando entonces que yo no puedo aprender si yo no me animo a dar un paso. Y creo que ahí está posiblemente el origen que más tarde me lleva a decir que en el aprendizaje debemos reconocer el derecho del estudiante a equivocarse y también del maestro, a condición que sea sincero, Claro. ¿no es verdad? ¿Por qué? Principio ético en eso. Es un principio ético, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú estás descubriendo algo, estás estableciendo relaciones. Y las relaciones son emergentes y por lo tanto uno puede establecer una relación entre un aspecto y otro de una situación puramente accidental, fortuita, que más tarde tú tratas de buscarle y ya no existe porque fue fortuita, ¿no es verdad? Entonces esa relación que es posible, que es lo que me enseña esta estudiante hace muchos años atrás, es lo que guía el proceso de búsqueda y que va a consolidar la autonomía más tarde. Y esa autonomía no se puede ejercer si la persona no es libre para poder hacerlo. Y la libertad tiene que ser de verdad, no una libertad aparente, es decirle al estudiante, mire, hagan esto con toda libertad, pero aquí están los controles, yo lo voy a sancionar de esta otra manera. Eso no es libertad. La libertad implica que yo asuma la responsabilidad de las acciones que estoy haciendo. Evidentemente que uno espera que el que va a ser juez posteriormente tenga prudencia para entender que por la edad, por la inexperiencia, por la fascinación, la persona se haya podido equivocar mucho más de lo que a lo mejor era esperable, Claro. ¿no? Entonces, cuando el sujeto hace una relación, tenemos que constituye eso un acto educativo. Y así me atrevo yo a decir que la educación es el proceso de creación de relaciones posibles. Incluso cuando le agregué el posible, me acordaba de esta chica, y muchas veces quería sacarlo porque yo no lo entendía a plenitud, ¿no es verdad? Pero algo
Afortunadamente algo me mantuvo y lo dejé. Así como una suerte de desafío, dije, bueno, en algún momento yo lo voy a entender. Tiempo después me encuentro con la teoría del caos, ¿no es verdad? Que me muestra un mundo que está presente a diario, pero que yo no lo podía ver porque la escuela, la ciencia que enseña la escuela, enseña toda la uniformidad de los procesos y la causalidad de los efectos, ¿no es verdad? Pero cuando algo emerge, a propósito de nada, con un aleteo de una mariposa, ¿no es cierto?, que modifica lo que está aconteciendo en otro lado, yo me encuentro con que esa teoría me está explicando muchas cosas que yo estaba germinando, pero no sabía dónde podían conducir. Estaban? ¿Está claro? Entonces, me meto en la teoría del caos, que me cuesta mucho por mi ignorancia de la física, por no haber estudiado en el colegio, ¿no es verdad? Empiezo a entenderla y voy descubriendo que esta teoría ayuda a comprender los procesos educativos. ¿Me está claro? Sí. Situación que yo previamente no podía explicar. Y me encuentro con los fractales. Y me fascina, porque voy hallando que los fractales podrían permitir modelar los procesos educativos informales, ¿no es verdad? Los procesos que no son escolares. Y un estudiante del doctorado, un amigo, acaba de escribir un artículo en que él va acercando, ¿ya?, la explicación de que los fractales podrían explicar los procesos educativos. Y tomando café varias veces me dice, Carlos, parece que tú tienes razón, parece que los procesos educativos se pueden fractalizar. Y ahí estaría a lo mejor la riqueza frente a esto. Eso me alegra mucho porque podríamos tener una evidencia, ¿no es verdad?, contundente para mostrar, además de la evidencia empírica, claro, para mostrarle a la persona, mire, los procesos se organizan, se autoorganizan. Y como sucede con los fractales, de manera hermosa, hermosa. Entonces esto nos daría mucha tranquilidad a los que temen todavía. Deje que el niño, deje que el educando, deje que el doctorando, deje a la persona a que sea capaz de buscar. Si busca genuinamente, va a encontrar. Claro. ¿Y qué va a encontrar? No lo sabemos. Ahora, cuando encuentre algo, tiene que pasar a una segunda fase, que va a ser ver de todo lo posible qué es lo que es probable. ¿No es verdad? Sí. Y lo probable tiene una posibilidad de ocurrencia mayor. Entonces uno dice, si se dan tales y cuales circunstancias, esto será más probable. Y la tercera fase, que es una fase temporalmente terminal, porque comienza a ser otra vez la fase inicial de un nuevo proceso, es que de lo probable pase a lo que es realizable. A lo realizable, ¿No es verdad? Y yo creo que con eso se van cerrando etapas en un círculo, ¿no? Entonces esa parte final comienza a provocar nuevas relaciones posibles que con el tiempo habrán algunas probables y después otras realizables. Sí. Esa dinámica de la autoorganización de los procesos, en donde va de lo posible a lo probable a lo realizable, lo realizado se vuelve probable y nuevamente comienza el círculo. Nuevamente comienza el círculo de posibilidades, claro. ¿no? Y en esa dinámica de posibilidades es donde se va, digamos, autoconstruyendo el ser. Ahora, para provocar eso, yo creo que un educador lo que tiene que hacer es, cuando digo lo que tiene que hacer no es un mandato, es un deber ser, ¿no es cierto? Pero sí, la propuesta es que tal vez lo único es provocar el asombro en su educando. Recuerdo a los griegos, ¿no?, que decían que saumasein, el entusiasmo, ¿verdad? Sí. Ahí estaba el germen de la filosofía. Entonces, el educador tiene que generar ese entusiasmo en el educando por tratar de comprender el fenómeno que está observando, ¿ya? Y eso, fíjate, por los niveles de complejidad creciente que hay, puede hacerlo desde que es un párvulo, ¿no es verdad?, hasta que después puede terminar en un postdoctorado investigando el mismo tema, pero en niveles crecientes de complejidad y a otros niveles de abstracción. Entonces el día de mañana a lo mejor se saca una fórmula como la de Einstein, ¿no es verdad? Hay un aspecto que me gusta mucho y es, bueno, esa sencillez y humildad con la que reconoces cómo una alumna detonó una serie de reflexiones y de ideas que estaban ahí, pero que tenían que salir, que tenían que brotar, y bueno, que hay una idea generadora en este contexto. Y lo relaciono con lo que Maturana narra de cuando regresa de hacer sus estudios doctorales, se incorpora a la universidad a dar clases, está dando una clase de biología molecular explicando qué es la vida, y de repente un alumno le pregunta, profesor, ¿cómo se organiza la vida? Y él de manera muy sincera le dice, no lo sé, pero en un año nos vemos aquí y te explico cómo se organiza la vida. Y aquí lo interesante es cómo a partir de una pregunta
de esa idea generadora freirana, Maturana construye, después sumándose Varela, toda la teoría de la autopoiesis. Y nos enseña cómo se dan esos procesos de aprendizaje, cómo es que se organiza la vida, cómo es que se dan esas dinámicas de autoorganización. Claro, la teoría de la autopoiesis, más los descubrimientos de la teoría del caos, vienen a completarnos y a darnos toda una explicación del todo y no dividido y fragmentado en las partes, como sucede en los procesos de enseñanza escolarizada, ¿no? Fíjate, lo que tú estás diciendo cobra mucha importancia porque es a partir de la pregunta que se generan los procesos, no es a partir de la respuesta. Así es. Y podríamos, por dar una frase, que la escuela está enferma, el cáncer de la escuela es la respuesta. No, con esto no quiero decir que uno no vaya a arribar a respuesta, ¿no? Pero cuando yo arribo a una respuesta es distinto a cuando me donan la respuesta. Porque cuando a mí me donan la respuesta y me dicen, repita esto porque esto es verdad, yo lo repito, pero no lo entiendo. Claro. En cambio, cuando yo llego a lo mismo, pero yo he descubierto ese proceso, eso no lo olvido nunca más. Y eso se incorpora a lo que yo soy. Yo por un tiempo me preguntaba, ¿qué aprendo yo de mis alumnos? ¿No? Porque decía, bueno, uno aprende de los alumnos, todos aprendemos de todo, pero yo decía, bueno, estoy haciendo una clase y ¿qué estoy aprendiendo de mi alumno? Y caigo en la cuenta que de lo que aprendo del alumno, no es de la respuesta, es de la ignorancia del alumno. ¿No es verdad? Porque el alumno en su ignorancia, cuando es genuina, se mueve a una consulta. Entonces, le pueden preguntar, como esta chica Maturana, bueno, ¿y cómo se organiza la vida? ¿No es cierto? Sí, está enseñando, sí. Pero ¿cómo se organiza? ¿Cómo se organiza? ¿No? Entonces, no es la vida, sino cómo se organiza. Claro, ella genera en ese momento un universo de posibilidades para Humberto, que tiene que empezar a ver, bueno, ¿por dónde va esto? Que siempre lo hemos supuesto, pero ahora tenemos que explicarlo, ¿no es verdad? Es esa ignorancia del educando que desde la perspectiva que yo estoy manejando no es negativa, sino que es enormemente positiva, porque forma parte indisoluble del saber, indisoluble. Por lo tanto, yo puedo, en mi rol de educador, trabajar con el alumno tanto lo que está sabiendo como lo que está ignorando. En otras palabras, en la medida que él está aprendiendo ya, algún saber particular, está generando ignorancia respecto a ese saber. Por lo tanto, se movió a otro nivel, ¿no es verdad? Esa ignorancia no es la primera. De esa forma, por ejemplo, los evaluadores podrían empezar a pensar cómo yo puedo evaluar el nivel de complejidad de ignorancia de un estudiante. Porque cuando el estudiante me empieza a perfilar su ignorancia, no se da cuenta, o a lo mejor sí, que está perfilando el saber. Yo ya llevo un tiempo pidiéndole a los alumnos en ciertos controles evaluativos que me digan qué ignorancia le ha generado tal lectura, ¿no es verdad? Claro. Qué curiosidad, etcétera. Y resulta muy bueno. Eso sí, que tiene que pasar el primer desconcierto del estudiante, ¿no? Aunque lo hayamos trabajado en clase, de que siempre está esperando responder lo que sabe, ¿sí? Entonces, después vamos comprendiendo que uno se mueve en la frontera, es una frontera borrosa, ¿ya? Vale decir, la frontera borrosa no está plenamente delimitada como si nosotros rayáramos una línea. Un sí, uno o un tal vez. Exactamente. Es en el tal vez donde está la riqueza. Puede ser esto, pero también puede no serlo. ¿De qué depende que sea esto? Si se da estas condiciones, pero si esto se modifica un poquito, se da esto otro. Y la vida es así, y la vida es así. Nunca es de blanco y negro, excepto en términos legales, ¿no es verdad? Pero cualquier juez yo creo que sabe que siempre falla en términos difusos. ¿No es verdad? Sí. Siempre tiene la duda. Siempre tiene la duda. ¿Ya? En tu libro Del mapa escolar al territorio educativo, un libro que nos comentabas hoy por la mañana, está preparándose ya la cuarta edición de esta obra, con un diseño de portada que nos explicas es un diseño de tu hija y que ahora está haciendo el nuevo diseño de portada para la cuarta edición. Tú planteas, o podríamos decir, mejor dicho, vislumbras, un posible futuro educativo. Un futuro que no esté anclado en relaciones preestablecidas, en relaciones determinadas o en relaciones deterministas como lo está la situación escolarizada actual, sino en relaciones posibles, lo que acabas de explicar, de estas relaciones posibles que nos llevan, nos pueden conducir a otro tipo de situaciones de realidad. Situaciones posibles que permitan esa dinámica de autoorganización en el sujeto, esa dinámica de autoorganización en los procesos de aprendizaje. Pero usas una palabra, diseñar la educación. ¿Cómo es que aprendiste a diseñar la educación?
Fíjate, fue un colombiano que crea el concepto de soñar y que es asumido después por un grupo de campesinos al sur de Colombia, en la frontera colombo-ecuatoriana, en la reserva que se llama La Cocha. Cocha en quechua es laguna, ¿no? La laguna La Cocha. Ellos, a lo largo de un proceso de investigación y acción participativa, se dan cuenta que tienen el derecho de diseñar lo que van a soñar. Es decir, no solamente esperar que el sueño llegue, sino hay que diseñar lo que yo quiero soñar. E inventan el neologismo disoñar. Cuando yo conozco este neologismo con ellos, me encantó, porque me di cuenta que ese neologismo me explicaba, digamos, lo que son los procesos educativos, que es un proceso de búsqueda, de alguna manera aleatorio, tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar, pero tú tienes una idea de qué es lo que andas buscando y hacia dónde quieres llegar. De hecho, esto ha ido madurando con el tiempo en la idea de que cada persona tiene un estilo propio, único, exclusivo de enseñar. Y hoy día, con los estudiantes nuestros allá en Chile, estamos tratando de que el estudiante logre descubrir cuál es su mejor estilo para enseñar, de tal manera que lo invitamos a mejorar ese estilo. ¿Ya? No sabemos bien a dónde vamos a llegar, pero creemos que sí vamos por una buena senda, por un buen sendero. La verdad que se va a bifurcar y va a tener alto y bajo, se avanza y retroceso. El disueño entonces tiene que ver con esta capacidad del ser humano de anticipar por dónde quiere andar, ¿no? Esto implica que en términos de aprendizajes tiene que arriesgarse a soñar. Y el soñar va a implicar divergencia. Y el soñar va a implicar que en algunos casos le va a ir mal, ¿no es verdad? Porque en general el sistema, entendiéndolo de manera muy laxa, ¿no es verdad? Puede ser el sistema escolar, la escuela, no les gustan las personas innovadoras, por más que el discurso oficial sea que se anda buscando eso, ¿no es verdad? ¿Por qué no se busca la persona innovadora? Porque desarma el naipe, desarma la organización y obliga a actuar con patrones de comportamiento distintos. Ayer yo planteaba que ante el cambio los profesores nos asustamos. Yo creo que cualquier persona, excepto el aventurero, ¿no es verdad? Entonces planteamos nosotros, bueno, si todo busca el contrario, el cambio buscará la conservación. Entonces proponemos al profesor, en este inicio de una búsqueda inédita, conserve. ¿Qué va a conservar? Elige usted, nos da lo mismo, ¿no? No decían, dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no es verdad? Sí. ¿Ya? Basta una palanca para mover. Por lo tanto, elijamos un punto. Ojalá un punto que a mí me dé tranquilidad, que a mí me entusiasme, y fíjate, José, que me da lo mismo que sea verdadero o sea falso, si no importa, porque gatilla el movimiento del sujeto. Después, en el movimiento, él acomodará la carga. Establece la falsedad. Claro. De la... Cualquier camionero en cualquier parte del mundo sabe que la carga se acomoda en el camino, ¿no es verdad? Tiene que ponerla de tal manera, pero después se empieza a estabilizar solita. Si eso pasa en los otros procesos, ¿por qué no va a pasar en el proceso educativo? Ahora, ¿por qué defendemos lo inédito? Aunque lo inédito no sea inédito para las otras personas, ¿no es cierto? Es inédito para el sujeto que lo está descubriendo. Entonces, cada uno dirá como Arquímedes, ¿no es verdad?, que descubre y sale el tipo corriendo, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque descubrió algo fundamental. Y a eso tenemos que llevar al educando. Y cuando el educando descubre eso, y yo, profesor de él, o a lo mejor yo soy el educando que estoy descubriendo, me quedo fascinado. Y yo creo que el educador debe permitirle al educando que goce el descubrimiento que tuvo. Que sea un goce lúdico, ¿no es verdad?, que lo disfrute y que trate de explicar muchos otros fenómenos con esa explicación que le encontró. Ligerito va a empezar a ver que no está explicando tanto, ¿no es verdad?, porque emergen ciertas situaciones en las cuales esto no se está cumpliendo. ¿Sí? Y ahí iniciamos el proceso de nuevo. Si el alumno llegara a quedar, comillas, estancado en una situación, yo, el educador, le provoco un conflicto cognitivo para dejarlo sin respuesta, ¿no es verdad? Y le provoco una confrontación y lo dejo al tipo sin saber hacia dónde tiene que avanzar. Si yo lo afecté mucho, más tarde yo le daré una mano y lo ayudaré a salir, claro, ¿no es verdad? Pero ese darle la mano nunca es darle la respuesta. Excepto podría ser, mira ya, fíjate entre el ramaje, ves que hay una planta, darle pistas. Darle una pista, ¿no es cierto? Entonces cuando él la ve, empieza el proceso de establecer relaciones. Le va a decir algo así, ay, de veras, no me había fijado, ahora sigue.
y el alumno va a ser capaz de establecer. Ahora, el educador tiene que ir haciendo que el estudiante tome conciencia, pero ojo, no solamente del punto de vista racional, sino que emocionalmente tome conciencia de las relaciones que está estableciendo, porque esas relaciones le van a ir mostrando un patrón. Otra vez fractal. Se va a ir mostrando un patrón. Y ese patrón se va a empezar a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Es como cuando uno agarra la hebra, ¿no es cierto? Toma la hebra y puedes hacer un chaleco, ¿no es verdad? Cuando el estudiante, la chica, agarró la hebra, ¿no es cierto? Ya queda tranquila, porque ahora puede explicar un montón de situaciones, ¿no es verdad? Cómo van a crecer las hojas, por ejemplo, cómo se va a dar el fluir del tráfico, en fin, lo que sea que esté investigando. Ya hablamos de cómo el sistema escolarizado reprime o soslaya la autonomía del sujeto aprendiente. Pero hay otros dos aspectos que también bloquean el sistema escolarizado como lo tenemos actualmente. Uno de ellos es la curiosidad. La curiosidad es innata en el ser humano, es innata en los mamíferos. Y a partir de la curiosidad es como el ser humano ha ido aprendiendo, ha ido desarrollando, ha ido construyendo, y también la curiosidad ha tenido su participación en el proceso de la evolución humana. Y otro elemento que es muy importante en este aspecto es el sentido común. Curiosidad y sentido común van hermanados. Bueno, de hecho, curiosidad, autonomía y sentido común son una integralidad. Es decir, desde mi perspectiva, no son elementos que se puedan separar, sino son elementos que están integrados. Tú hablas y explicas en diversos artículos que el sentido común está proscrito de la enseñanza escolarizada. Pero, ¿qué es el sentido común? ¿Y por qué se proscribe de la enseñanza escolarizada? Ay, está difícil, ¿no? ¿Ya? Está difícil. Fíjate que se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Así es. ¿Ya? Yo creo que la proscripción del sentido común viene en la creencia de que la construcción que se ha ido haciendo en la ciencia explica mejor que el sentido común. Y de verdad, muchas cosas se explican bien científicamente, pero no sabemos operacionalizarlo, ¿ya? Y el sentido común también me permite a mí orientarme dentro de la complejidad. Y el sentido común está muy unido con los dichos populares, ¿no es verdad? Porque al final de cuentas el dicho popular emerge de la sabiduría de un pueblo, que a lo largo de mucho tiempo ha ido decantando, ¿no es verdad? Y se da cuenta que las situaciones, por más que tú la apures, tienen un ritmo, ¿no? No por mucho madrugar se amanece más temprano, por ejemplo, se dice. Y ahí con esto surge una situación que está excluida de la escuela, porque el sentido común y los dichos populares que lo acompañan muchas veces son entre sí contradictorios, ¿sí? Entonces tenemos una explicación para una cosa y frente a lo mismo podemos tener una explicación contraria, ¿no es verdad? A Dios rogando con el mazo dando. Y el otro, ¿no es cierto? Por mucho madrugar no se amanece más temprano. Te explican dos caminos posibles frente a un mismo hecho. Leyendo en la física cuántica, ¿no es verdad? Y leyendo sobre los electrones que tienen tendencia a ser, pero que no son, cuando yo logro comprender aquello, gatillo una explicación que digo, claro, eso es lo que le pasa al sentido común. El sentido común tiende a ser y se configura según la opción que tú tomaste. Si tú te quieres levantar más temprano, pues aplicas el dicho y calza perfectamente. Si quieres tomar el otro, pues no te levantas temprano y esperas que las cosas se organicen solo. Entonces muchas personas dicen que el sentido común no sirve justamente por eso. Lo que le quita valor para muchos, para mí es lo que le otorga justamente el valor, que es la tendencia a ser del sentido común. Vale decir, en función de la posibilidad que yo tomo, se me configura en esa probabilidad que yo voy a empezar a realizar, ¿ya? Y ahí me da ese enorme valor que tiene el sentido común, la cultura popular, ¿no es verdad? Y que muchos científicos han perdido por el afán cuantificador, ¿no es cierto?, de medir todo, de controlar los procesos de la naturaleza, van perdiendo este sentido común y más aún lo denostan, ¿no? Señalan que no sirve, que no orienta, etc. Todo esto, ¿ya?, te permite a ti enlazarlo con la curiosidad, ¿no? Porque la curiosidad es de hecho aquella energía vital. Iba a decir motor, pero no quise usar un modelo, digamos, mecánico, ¿no? ¿No, verdad? Esa energía vital que te mueve a ti
para ir de un punto al otro. Cuando en la escuela nos fuerzan hacia la repetición, lo que nos están quitando es la curiosidad. O sea, no pregunte usted si esto podría haber sido distinto porque sucedió de esta manera. Pero uno podría decir, bueno, ¿y si, no es verdad, el hombre no llega a la luna? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y si tal cosa? ¿Y si lo otro? Entonces yo configuro universos posibles y me tengo que poner a pensar respecto a aquello. Hay un instituto escolar en Bogotá, el Instituto Alberto Melani, que es excelente, que por muchos años ellos trabajaban en torno a una pregunta que se construía. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Colón no llega a América? ¿No es verdad? Entonces la respuesta no es solo, bueno, no hablaríamos castellano, que es una respuesta legítima, ¿no es verdad? Pero ¿qué más implicaría? Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, ¿cómo hubiera seguido? El desarrollo de la ciencia, ¿cuál hubiera sido? El del arte, las relaciones sociales, ¿cómo las hubiéramos empezado a configurar? ¿Cómo hubiéramos empezado a unir a América, etcétera? Y los chicos, todo el colegio, todo el instituto, se dedican a responder esa pregunta. Todo lo que dicen al final es hipotético, ¿no es verdad? Pero el caminar que hacen los escolares los lleva a que sea el mejor instituto de Pero Colombia. hay una construcción de relaciones de lo que pudo haber sido Exactamente, posible. exactamente. Y para hacer una afirmación que inicialmente es hipotética, más tarde tiene que dar argumentaciones que pruebe que sí, esa es la más probable entre todas las otras. Claro. ¿No es verdad? O pueden hacer preguntas, qué sé yo, qué tal si hubiéramos tenido alas nosotros, ¿no es verdad? ¿Ya? No hay que decir es absurdo, no. Bueno, esta es la pregunta, veamos cómo sería nuestro universo, cómo nos relacionaríamos nosotros con alas, ¿no es verdad? De partida no tendríamos los medios de locomoción que tenemos hoy día. ¿Cuáles tendríamos? ¿Nos bastarían las alas? ¿A qué velocidad volaríamos? Etcétera. Es cosa de echar a andar la curiosidad y el intento de responder. Sí. Pero hay un aspecto, es decir, el sentido común obviamente está vinculado con la intuición, que es otro de las cualidades innatas del hombre, la capacidad de intuición, es decir, la intuición está ligada también a la sobrevivencia y es una consecuencia del proceso de la evolución del ser humano. Pero también el sentido común tiene implícito la observación y desde luego la percepción de la causalidad. Es decir, un dicho tiene un principio de causalidad. Si haces esto, el resultado es este, es decir, hay una relación causa-efecto, pero no es una relación causa-efecto lineal, porque hay muchísimas posibilidades, como comentábamos hace un momento, desde la perspectiva de la lógica borrosa, sí o no, o tal vez, en esta dinámica. Tú hablas que en este observar, que en este preguntarse del por qué una anomalía en una relación de este contexto, es serendipidad, es decir, es la capacidad de descubrir o de fijarse, más que descubrir, de fijarse y a partir del fijarse, descubrir que algo se comporta de manera distinta. ¿Cómo funciona esta serendipidad en el contexto educativo, si es que funciona? Claro. Bueno, no lo sé realmente, ¿no? Pero creo algunas cosas respecto a eso. Primero voy a partir con el tema de la intuición. Michelle Bachelet, cuando inicia su gobierno en Chile, tiene que echar a andar un proyecto de modernización del transporte público en Santiago, que se había diseñado siguiendo el modelo bogotano. Fue un fracaso, y un fracaso rotundo. Cuando le cuestionan eso, ella dice, es que tuve la intuición, me tincó que no iba a resultar. Como era mujer presidenta, la primera mujer presidenta, la derecha política se tiró encima de ella diciendo un país no se gobierna con intuiciones. Y se le tiraron fuerte encima. Lamentablemente ella no hizo caso a la intuición. Yo no sé, porque no soy cercano a ella, de verdad, qué fue lo que le hizo sospechar que no iba a funcionar. El tema es que no le hizo caso a la intuición, porque vivimos en un mundo social estructurado de tal manera en que vale lo que es racionalmente justificable. Y eso yo creo que también tiene un componente político, en el sentido que, como quienes gobiernan, quienes conducen un país, normalmente son las personas que han tenido más formalidad escolar, ¿no es cierto?, más estudios, son profesionales, pertenecen a las clases medias, profesionales, altas, etcétera, ¿no es verdad?, denostan la intuición y el sentido común de los otros, porque ese sentido común y la intuición a los otros les permite encontrar respuestas que muchas veces son muy correctas, muy buenas. Claro, sí. Y digamos, en general, la mayoría de las veces. Entonces ahí hay un componente político respecto a esto. Y la escuela, llegando a ella, vemos que no sabe qué hacer con la intuición, que es una suerte de iluminación, ¿no es cierto?, que el sujeto de repente
llega a una conclusión sinérgica y dice, esto es así. Pero como no lo sabe demostrar todavía, ¿no es verdad? Es castigado en la escuela. Entonces eso no sirve, eso se castiga. Sin embargo, los descubrimientos científicos, los grandes descubrimientos científicos, sabemos, reconocidos por los mismos investigadores que lo descubrieron, son todos intuitivos. ¿No es verdad? Es en un momento en que la persona, ¿no es cierto?, va caminando, ¿ya?, y de repente llega a una conclusión, que a eso lo inventaron y le llamaron serendipia, que es un descubrimiento fortuito a condición de que esté trabajando. Claro, sí. Hay una anécdota que se le aplica a Picasso, en que le preguntan, maestro, ¿usted cree que existe la inspiración? Sí, dice él, pero te tiene que pillar trabajando. ¿No es verdad? O sea, si la persona no está metida en el tema, le llega la inspiración y no pasa nada. Sí, ¿no? Pero cuando está metida en el tema, la inspiración le hace establecer un montón de relaciones. Entonces, cuando el descubrimiento es intuitivo, serendípico, ¿no es verdad?, lo que hace el científico después es mostrar en el laboratorio, ponerlo a prueba y termina racionalmente explicando esa situación. ¿Y con qué nos quedamos nosotros? Con la explicación racional, pero no con el descubrimiento serendípico. No es que la explicación racional sea mala, no, es correcta porque permite además después un desarrollo tecnológico y muchas cosas. Y con la posibilidad de la replicabilidad, vale decir que cualquier científico en cualquier parte del mundo va a llegar al mismo resultado, ¿no es cierto? Pero esto es como pasa en la historia. Cuando después se escribe la historia se empiezan a justificar los hechos. Así y es. todo se empieza a enlazar como que fuera muy coherente, cuando de verdad se dieron hechos que de repente se iban dando, ¿no es verdad? Y algunos se dan sincrónicamente. Y hoy día la ciencia no está investigando, hay algunos científicos sí, pero la mayor parte de los científicos no están investigando cómo se da la sincronía, ¿no es verdad? Y la constatamos nosotros a diario en nuestra experiencia cotidiana. ¿Cómo entonces apelar a la serendipia, digamos, en la escuela? Dentro del modelo lineal escolar yo creo que no tiene futuro, ¿no es verdad? Pero dentro de un modelo educativo en que el estudiante está impelido, que él está fascinado por descubrir algo, ahí sí que va a existir la intuición. Y realmente va a estar permanentemente con sus profesores diciéndole, oiga, mire, vi esto, se me ocurrió tal cosa, ¿qué tal? El problema lo van a tener los maestros, porque le va a hacer preguntas que normalmente el maestro no va a saber responder. Entonces el maestro repetidor no sirve, para ese tipo de alumno no sirve, ¿no es verdad? Es un maestro investigador al igual que el alumno. Entonces que le diga algo así, mira, yo no lo sé, pero veamos. A ver, ¿qué pasaría si? Ahí yo creo, fíjate, que el razonamiento hipotético es el básico, ¿no? Porque nos coloca en una situación... Pero visto desde una perspectiva inductiva. Es totalmente, ¿no es verdad? Porque yo planteo algo y ahora, bueno, veamos qué consecuencias tiene, qué lo alimenta, ¿no es verdad? ¿Cómo puedo relacionar esto con lo otro? Y de esta manera yo creo que los 12 años de escolaridad los podemos reducir significativamente, ¿no es verdad? Y tendríamos periodos lectivos más cortos todavía, ¿sí? Porque el alumno andaría metido en el territorio. ¿Cuál territorio? El de su fascinación, el de su chifladura, ¿no es verdad? Sí, para hablar sí. en términos del doctorado. Andaría metido ahí. E iría a la escuela, o como sea la institución, a buscar un indicio, una indicación, ¿no es verdad? O a contar lo que ha estado descubriendo. En ese sentido yo creo que tendríamos escuelas mucho más económicas, ¿no es verdad? Sería un alivio para el Estado, ¿no es verdad? Y los estudiantes menos tiempo encerrados y más tiempo. Sí, porque además, es deambulando. decir, un estudiante que sigue un curso las condiciones de vida le permiten ir desde preescolar hasta un posgrado, pues pasa el 25% de su vida encerrado en las aulas. Fíjate que ayer yo no me acordé de la experiencia colombiana y la llamé escuela única. Después me acordé, no, es la escuela nueva. En la escuela nueva de Colombia redujeron el tiempo de escolaridad de los estudiantes. Porque aplicaron un principio muy sencillo. Cuando un alumno ha completado y sabe los contenidos de una asignatura, pasa al curso siguiente, aunque no haya terminado el año escolar. En Chile el año comienza en marzo, termina en diciembre. Por lo tanto, un estudiante que en julio ya sabe todo lo de biología de ese nivel, se queda hasta diciembre molestando, porque se aburre. Claro. En cambio ahí lo pasaban al curso siguiente para que fuera estudiando biología. ¿Qué tenían que hacer los maestros? Sí, evitar, ¿no es verdad?, que el estudiante se dedicara solo a lo que le fascinaba y pudiera ir dejando de lado, por ejemplo, el dominio del lenguaje, ¿no es verdad?, o el dominio de la historia, ¿ya? Entonces iban negociando con él, ya, perfecto, sigue investigando esto, pero acuérdate que tienes que cumplir tal etapa.
¿Ya? Hay un aspecto importante que tú también señalas a lo largo de tu obra y que, bueno, esto deviene de esta construcción de lo que, de las relaciones que se construyen a partir del pensamiento complejo. Tú haces referencia al aprendizaje complejo y dices que el aprendizaje complejo no es lo mismo que el aprendizaje complicado. Mencionas que las conexiones que hacen que un aprendizaje sea, o mejor dicho, que un proceso de enseñanza sea complicado, es porque no se establecen criterios de relaciones que permitan comprender al sujeto aprendiente aquello que está tratando de aprender. En cambio, lo complejo radica en las posibilidades que tiene y en un sujeto aprendiente de definir criterios, de establecer relaciones, de comprender y de pensar para la construcción de ese proceso de aprendizaje. ¿Podrías tú abundar un poco más en esta diferencia entre lo que es un proceso de aprendizaje complejo y en qué se diferencia del proceso de la complejidad? Fíjate, supongamos que desde el punto de vista educativo me dicen, mira Carlos, aquí estamos en un jardín botánico, hay una variedad, ¿no es cierto?, maravillosa, anda y conócela, ¿no es verdad? Es tan compleja como tan complicada. Es compleja porque hay una diversidad que yo tengo que tratar de entender. Es complicada en tanto cuenta yo no sepa cómo comienzo a observar. Entonces yo me encuentro en un medio y yo digo, ¿esta complicación qué hago aquí? ¿No es verdad? Todas son plantas, todas son árboles, pero cuando yo defino un criterio diferenciador de observación. ¿Y es el sentido común? Claro, entonces digo yo, ¿en qué me fijo? Entonces puedo decir, ya, me voy a fijar en los troncos. En una clase tradicional me dicen, no, a lo mejor ese no es el criterio, ¿ya? Pero yo no importa, yo me voy a fijar en los troncos y comienzo a mirar troncos y a establecer diferencias entre ellos. En ese momento, eso que era complicado pasó a ser complejo, porque me encuentro con diversidad de tipos de troncos, de colores, de texturas, que yo voy a empezar a establecer una suerte de taxonomía. Por ahí, a lo mejor más tarde me doy cuenta, ya, lo que un botánico, estoy inventando aquí por si acaso, ¿no? Un botánico ha descubierto hace mucho tiempo atrás, claro, sí, que por ahí no va la taxonomía, que la taxonomía a lo mejor va por el tipo de hoja, ¿ya? Entonces, cuando yo ya he empezado a trabajar sobre los troncos, al rato descubro que ese criterio es tan parcial que ya no me permite avanzar. En ese momento yo me he equivocado, si es que es equivocación, ¿no es cierto? En la escuela eso es sancionado y me pone una mala calificación. Desde el punto de vista educativo no importa, porque yo ya sé que por ahí no voy. Entonces el día de mañana, cuando yo tenga que clasificar otro tipo de objetos de la naturaleza, de seres de la naturaleza, por ejemplo, peces en el mar, yo diré, cuidado, no es llegar y que yo tome el primer criterio, sí, porque a lo mejor no me sirve. ¿Te fijas? En La Cocha, en este lugar donde crean el neologismo disueño, recuperaron el bosque nativo con la ayuda de los pequeños, porque le pidieron a los pequeños que buscaran retoños de un ciprés de la zona para replantarlo en otros lados y hacer un proceso de recuperación del bosque. Y los chicos ya tenían además la tarea de, al encontrar un retoño, ¿no es cierto?, una plantita que estaba creciendo, tenían que ubicarla dentro de un mapa. Y hacer un mapa dentro de un bosque es un asunto requete complicado. Es un aprendizaje riquísimo. Pero evidente, ¿te fijas? Sí. Entonces los niños fueron encontrando. Y además, uno de estos chicos encontró una orquídea que se da en la parte de abajo de una hoja, tan pequeñita como la cabeza de un alfiler. ¿Y cómo la descubre el niño? Porque son los únicos que andan gateando en el suelo. ¿No verdad? Entonces, mirando hacia arriba, encuentra aquello. ¿No verdad? Eso es la complejidad. Cuando él tiene un criterio, esa complejidad no implica ningún mayor problema. Incluso genera fascinación, porque va encontrando sutileza. Ahí viene la curiosidad nuevamente. Ahí hay una retroalimentación. La emoción. Claro. Entonces, primero el criterio es grueso, ¿ya? Y después poco a poco va afinando. Y se va fijando que la hoja no solamente tiene la misma forma, sino que tiene una textura distinta. Y eso le hace pensar en otra situación. Ahí está la distinción entre lo que es lo que es lo complejo y lo complicado. Cuando algo tú comprendes, lo haces simple. Por eso uno, cuando escucha a alguien hablar y explica lo que es difícil, sinónimo de complejidad, de manera simple, uno dice, claro, este tipo sabe. Fíjate, me explicó lo que el otro se demoró un año en hacérmelo entender, ¿ya? Pero cuando la persona no sabe y trata de explicar la complejidad, lo hace de manera superficial. Entonces, en la superficialidad dice muchas cosas que después no tienen sentido. Y eso nos pasa muchas veces en la escuela, en que el profesor nos enseña las cosas de manera superficial.
Yo, si he aprendido bien esa superficialidad, trato de aplicarla y me doy cuenta que no me sirve. Que no sirve, claro. Que no me sirve. Y esa persona que no maneja bien la complejidad, la explica de manera complicada. El problema es ¿Ya? que no se adquiere conciencia de que no me sirve. Está claro. Hasta cuando la pones a prueba y te diste cuenta que perdiste el tiempo. El que se perdió el ¿Te tiempo. fijas? ¿Sí? Entonces ahí yo haría una relación. ¿Ya? La simplicidad es a la complejidad, en términos educativos, lo que la superficialidad es a la complicación, normalmente en términos escolares. Digo normalmente porque de verdad hay excelentes maestros y excelentes maestros, ¿no es cierto?, que me hacen decir, cuidado, no todo en la escuela es negativo, ¿no es verdad? Pero es un porcentaje muy bajo. Carlos, pues podríamos aquí seguir conversando un buen rato. Hay muchos temas educativos que son importantes, por ejemplo, el de la evaluación, que es uno de los temas en los que ahora se ha dado prioridad a partir de PISA, en México las evaluaciones que se hacen a nivel nacional de la llamada prueba enlace, y en donde parece ser que ahora la preocupación está centrada en evaluar un conocimiento no un conocimiento, en evaluar la asimilación de una información más que en conocer un proceso de aprendizaje y cómo es que se dan esos procesos de aprendizaje. Es que los procesos todavía no logramos ver cómo podemos comprenderlos, ¿no es cierto? Y, ¿cómo decir? No, me expresé muy mal. Congelamos los procesos. Y al congelar el proceso lo matamos. Lo matamos, ¿no? claro. Entonces nos falta. Bueno, yo te agradezco las preguntas porque me obligan a repensar y a decir de otra manera lo que ya he pensado y darme cuenta, bueno, qué fortaleza puede tener y por dónde hay debilidades, ¿no?, que hay que seguir explorando. ¿Y qué mensaje le tienes a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, a la Universidad Pedagógica Veracruzana? Como no las conozco, puedo decir muchas cosas, pero que se atrevan a permitirle que el estudiante sea sujeto de su aprendizaje con libertad genuina, ¿no es verdad?, para que en esa autonomía sea capaz de indagar y posiblemente llegar a resultados. Por precarios que sean, van a ser mejores que los tradicionales. Así de simple. Pues gracias, ¿Ya? Carlos. Muy bien. Espero que tu estancia aquí en Jalapa haya sido gratificante. Sí, lo es, sin ninguna duda. Bien. Muchas gracias. Gracias. UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Esencia y expresión de la cultura.